Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. O buenas tardes o buenas madrugadas. Depende de dónde estén aquí conectándonos. Ahí tuvimos unos minutos, horas, como digo yo. Siempre desde el punto de vista, ahí estamos, Yamalú confirmándome, porque como entré unos segundos, minutos, horas, porque como todo, ¿no? Depende de qué lado estoy, afecta más o menos. Ahí estamos. Ahí estamos esperando a Yamalú con un tema súper interesante. Me encanta compartir con su sabiduría, ¿no? Su sabiduría y su experiencia, ¿no? Porque como él dice, ahí está, qué importante la experiencia, que sin haber aprendido nada. A ver si entramos. Ahí. Sube un poquito. Mm, Buenas noches, sí. ¿cómo estás, Amalú? Bienvenido. Mm, Un abrazo, Adriana. Un saludo especial para toda la gente que nos acompaña desde tantos lugares. Sí, espero que me escuchen bien. Estoy ahora Sí, con otro yo micrófono. por lo menos te escucho bien. Si alguien no te escucha, por favor avisen si lo escuchan a Yamalú, que es importante que puedan escucharlo con claridad. Yo aquí te escucho perfecto. Bueno, muy Bueno, bien. ¿cómo estás tú? Pues ¿Todo adelante. bien? Me alegro. Sé que estás, Eh, me contó un pajarito que estás con tu papá que no está muy bien. ¿Cómo sigue? bueno, aprendimos a convivir con la incertidumbre hace tiempo y pues en momentos como estos es un excelente recordatorio, ¿no? De que la vida es una danza de probabilidades y hay que estar preparados para todo, en especial para seguir viviendo bien, pase lo que pase. Ay, hermoso. Bueno, ese sería como el camino, ¿no? Seguir viviendo bien, pase lo que pase. Qué lindo. Bueno, el tema que nos trae hoy, saber que te acompañamos igualmente con lo que estás viviendo con tu papá, a tu familia, por supuesto, en lo que uno pueda por lo menos acompañar desde ese lugar. Y hoy, mira qué tema elegí, ¿no? La vergüenza. ¿Qué color tiene la vergüenza? Estoy como media poética. Quiero imitarte. ¿Qué color tiene la vergüenza? Porque para mí las cosas tienen olor, color, forma. A ver, ¿por qué? Sí, ¿Qué es esto de la vergüenza? ¿Qué te bueno, resuena? ¿Qué nos puedes aportar, regalar? puedo responderte brevemente. Bien. Em, la inocencia no siente vergüenza. Wow. Bueno, si quieres ampliamos un poquito. Vamos a hablar de la vergüenza desde una inexperiencia o un acercamiento meramente teórico. La verdad es que no recuerdo haber tenido vergüenza porque no la consideré necesaria. ¿Sí? Y como no me gusta hacer cosas en vano, pero podemos ir hablando así desde una aproximación reflexiva. Me preguntaste qué color tiene la vergüenza y indudablemente es colorada. ¿Sí? La persona al ruborizarse le pone color a su vergüenza y a veces hasta es hermoso. Y me gusta eso cuando dijiste la inocencia no tiene vergüenza. Pero ¿por qué tantas personas hablamos y decimos me da vergüenza, siento vergüenza? Me hiciste pasar vergüenza, porque además tenemos las tres. Siento vergüenza, me da vergüenza y me hiciste pasar vergüenza. ¿Por qué nosotros nos referimos tanto de esa manera con esta vergüenza? Que según tú, y me parece fantástico y lo comparto, la inocencia no tiene vergüenza. Pero resulta que nosotros la sentimos. ¿Quién es más, quién es menos? O nos hacen pasar Sí, vergüenza o yo siento vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? claro. Bueno, lo que pasa es que en sociedades como estas,
la gente está condicionada culturalmente, socialmente para sentir vergüenza. Bien. ¿Sí? Por eso los niños inicialmente no tienen vergüenza y después aprenden y hace falta desaprender. Bueno, ¿Y podemos, cuál sería ese camino para esa? Sí, si vamos, antes de desaprender, intentemos preguntarnos qué es la vergüenza, ¿no? Pero no solo ok, dijiste que hay sí. tres, creo que hay dos más. También está el sinvergüenza, ¿no? Pero hay me gustó esto, porque hay dos sinvergüenzas. Uno que está fantástico, el sinvergüenza. ¿Qué palabra eh, eh, ¿cómo se dice? Ambigua. Porque está el sinvergüenza y está buenísimo, y está el sinvergüenza todo junto, por lo menos aquí. Eres un sinvergüenza y te acuso, ¿no? Sí, claro. En ese caso parecería que no tener vergüenza es algo inmoral. Por eso me encantó. Mm. Y habría que preguntarse, ¿no? Si tendría que ser así, o sea, hay sinvergüenza y sinvergüenzas, ¿no? Así. Y también está el desvergonzado. El desvergonzado. Podemos Mm. ir tejiendo hacia todo Me lado, ¿no? encanta. Sí, sí, sí. Sí, y también hay la gente que se ha dado cuenta que no le conviene ser vergonzoso. Mm. Es la gente práctica, ¿no? Así, eh, pues eh, incluso hay gente que tiene vergüenza de tener vergüenza. Tiene vergüenza de tener vergüenza. Sí. Eh, algunos dicen, ay, ¿tú conoces la frase, Diana, que dice, eh, pues se te cae la cara de vergüenza? Sí, es una Sí, frase claro. bastante típica, solo que en esta Sí. época ya no pasa nada, porque detrás hay otra cara. Mm. Así que podemos ir merodeando en torno a la vergüenza, Me así encanta. en, en Janajpacha, en nuestra comunidad en Bolivia, de la cual, con la cual estoy completamente implicado y me siento, pues, culpable de su creación. Pobre. Decimos avergonzarse, habría que avergonzarse de no vivir bien, Ay, me encanta. de no haber aprendido a vivir bien. ¿Qué te parece? Me encanta. Y para nosotros el aprendizaje de la vida pasa por el aprender a vivir en comunidad, el aprender a vivir compartiendo. No, nunca hemos entendido a la gente individualista, a la gente que no sabe compartir, que no entiende de solidaridades. Sí, eh, pues creo que urgente aprender a vivir, ¿no? Es más, vivir, creo que algún pensador lo dijo, no recuerdo ahora quién dijo que habría que vivir de tal manera que nunca te arrepientas de lo que hiciste. Más adelante, ¿no? Cuando uno ya va llegando al invierno de su vida, la memoria se agudiza, ¿no? Antes del Alzheimer, ¿no? Y uno se acuerda todo, ¿no? Y si no lo hizo bien, pues viene el remordimiento, viene el... ¿sí? Ya Bueno, el está. pasado puede cambiarse también, ¿no? El pasado, siempre dicen el pasado no puede cambiar, sí puede cambiarse reinterpretándolo. Claro. Resignificándolo. Mm. Sí. Así que, bueno, el tema vergüenza, ¿y cómo se te ocurrió este tema, Y Adriana? no Es un tema, sé, porque se me ocurre porque va llegando, voy escuchando a la gente, ¿no? Y aquí, como estamos en elecciones, es la palabra diaria. Este no tiene vergüenza. ¿Y qué vamos a votar? Con este, pues este es un sinvergüenza. Y lo escucho tanto que dije, qué lindo poder hablar de esto, vergüenza, sinvergüenza, pero no el sinvergüenza bonito del que hablas tú, del sinvergüenza todo junto, ¿no? Que es implícito de que eres una mala persona, ¿no? No tienes vergüenza, no se te cae lo que dijiste tú. A este no se le cae la cara de vergüenza. Este me da vergüenza ajena. Entonces lo venía estos días escuchando por el tema de que estamos preparándonos para las elecciones y el país está en un momento bien ondulante, entonces lo único que escuchamos es todo el tiempo la palabra sinvergüenza.
o no tiene Bueno, vergüenza. Y tú, me sí. encanta cuando me dice, la vergüenza, el inocente no tiene vergüenza. Entonces, ¿será que acaso nosotros hemos perdido la inocencia? Exacto, creo que vas dando en el clavo ahí. Em, la palabra, el término, la actitud, o la emoción o el sentimiento que llamamos vergüenza siempre está enmarcado en un contexto cultural, siempre está anclado a un código ético que se desglosa en normas, en lo que la gente espera que uno haga. Por ejemplo, tú recordarás antes, incluso antes, en la época de tus abuelas, cómo era el tema, la historia del bikini, por ejemplo, cómo se iba a la playa, ¡Qué ¿verdad? vergüenza! Sí, entonces, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y luego las playas españolas post-Franco, así, el destape español, ahí se podía ver a tres Nudistas. generaciones, la hija, la mamá y la abuelita, haciendo topless en la playa, ¿no? A ese punto llegamos. Yo tuve un tío abuelo, que fue el hermano de mi abuela materna, con el que me gustaba siempre sentarme a conversar en los atardeceres, y él me decía que en su juventud lo más atrevido, lo más sensual, incluso con una fuerte carga erótica, era ver el tobillo de las mujeres que subían al tren. Quien había visto dos o tres tobillos un domingo ya tenía pues la semana feliz. Eso era en la época del tío abuelo, imagínate. Entonces, el tema de la vergüenza, el pudor y todo eso siempre está relacionado a una cultura y a un momento histórico de la vida, a un tiempo. Y la vergüenza, ya no así, sino la vergüenza, por ejemplo, a hablar o a decir lo que uno siente o a lo que piensa o a equivocarse, ¿no? Porque hay gente que tú le preguntas algo y dice, no sé, porque me da vergüenza equivocarme, a ser rechazado. También Ujú. nosotros lo hablamos o le ponemos el término vergüenza. Además, culturalmente aquí me resuena, los padres, cuando no hacen los hijos lo que queremos, lo que quieren, le decimos, tú me das vergüenza. O sea, es un tema Sí, esto de la vergüenza. sí, Yo claro, me es una avergüenzo de especie, sí, ti. Mm. claro, es una bofetada a la autoestima, ¿no? Sí, un Mm. golpe bajo así. Eh, sí, claro, porque está relacionado con esa sensación de sentirse, es un malestar distinto, ¿no? Es un malestar que no está ubicado en ninguna parte, pero está. Sí, una sensación que a veces incluso se expresa en sentirse humillado. Fíjate que en algunas culturas, estoy pensando en la A ver. japonesa, por ejemplo, sentían vergüenza al perder la dignidad, al perder el honor, ¿sí? Era distinto. Entonces, habría que hacer un repaso, seguramente en la parte de preguntas, luego podemos ir personalizando algunas enseñanzas más puntuales, pero habría que ver, haciendo un inventario rápido, así de nuestra propia vida, eh, qué vergüenzas transportamos, si qué vergüenzas aún conviven con nosotros, cuando la vergüenza, podríamos decirlo así, para usar el título que pusiste a este diálogo, ¿qué color tiene la vergüenza? Pues la vergüenza enciende el rostro, ¿sí? Y entonces, pues claramente uno está sintiendo algo, está siendo atravesado por algo, una emoción, quizá intentar encontrar una falla, un error, ese miedo al fracaso, ese defecto, en fin. Eh, pero lo podríamos ir viendo, ¿no? Podríamos ir repensando esto, podríamos ir reflexionando. ¿Y qué tal si vamos cultivando el lado poético de la vida, la vergüenza se queda en la puerta? No hay sitio para ella, no hace falta. Sí, Acá dicen, sí, por ahí, sí, me pongo todo colorada, dice, ¿no? pues Qué esa es la interesante, respuesta, ¿no? ¿no?
Esa es la Claro, no. respuesta a la pregunta que hiciste. ¿Qué color tiene la vergüenza? Sí, Ahí está, el color. Sí, claro, pero fíjate que justamente lo que me da vergüenza, que es genial el cuerpo, porque cualquier cosa que a cada uno de nosotros nos genere la vergüenza, queremos que nadie nos vea. Y el cuerpo lo que hace es que te pone la cara a muchas personas como una manzana. Entonces me río porque digo, qué mágico como es el cuerpo, que cuando uno quiere desaparecer, la cara se te pone así, ¿no? Normalmente sucede que se ponen rojos en la cara y el otro te dice, te dio vergüenza, ¿verdad? Acá dicen, los cachetes rojos. Entonces, qué interesante esto que dejemos la vergüenza afuera, no la dejemos entrar. Pero ¿por qué crees tú que en nuestra cultura tanto la, usamos con tanto poder la palabra vergüenza? Le damos, no es que la usamos, le damos tanto poder. No me hagas pasar vergüenza. No vayas así, que me da vergüenza. No hagas esto, que me da vergüenza. Acá dice, ¿no? sí, Cualquier pregunta que le quieran hacer, por favor, en el signo de preguntas, así yo lo leo. Aquí dicen, sí, en- quedamos tan expuestos, wow, colorada. Acá dice, yo me ponía colorada y me cantaban. Se puso colorada, se puso colorada. Imagínate, no solamente ya te da vergüenza, esto es muy de aquí, el resto te lo hace ver más, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces en esta cantidad de vergüenzas que hablamos recién, que entiendo que para ti no, porque tú dices, yo no sé de qué están hablando, pero resulta que de este lado todos saben de qué hablamos, porque lo sentimos de alguna manera u otra. sí, sí, claro. En verdad, bueno, son temas para reflexionar. Es importante comprender, Adriana, que la vergüenza está relacionada a la moral, a lo bueno y lo malo. Cuando uno cree que hizo algo malo, así, imagínate al estar cortando un trozo de filete en una cena de gala, ves que el trozo de carne de tu plato pasa al del vecino, ¿no? Inmediatamente se enciende la vergüenza. ¿Sí? Tiene que ver con la educación recibida. Vamos a ir ahora un poquito Dale, haciendo una dale, disección anatómica, así para me ir luego encanta. ya atendiendo las preguntas. Por un lado, tiene que ver con la moral, con lo bueno y lo malo. Fíjate lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, con los talibanes. Ya es un caso extremo, así que eh, habría que de vez en cuando aludir a esas situaciones que están pasando las mujeres de tanta injusticia, ¿no? Tiene que ver con la moral, pero con la moral históricamente y culturalmente definidas. Por tanto, en la selva amazónica no va a ser lo mismo que en Manhattan. Por ¿Sí? supuesto. Ya no va a sentir vergüenza una mujer por estar desnuda, mientras que en Occidente sí. Entonces está relacionada a la cultura. Por otro lado, también la vergüenza está relacionada a la educación que hemos recibido. ¿Sí? Los papás a veces hacen mucho daño porque creen que están educando a sus hijos y en realidad los están humillando, les están bajando la autoestima, les están ridiculizando y generando una inseguridad, una falta de confianza en ellos mismos, ¿no? Es decir, que Súper, las semillas de la vergüenza se las siembra en el jardín interior cuando un papá o cuando un hermano mayor se burla de un error de un hermano, de un hijo, ¿no? Ridiculizando, castigando, humillando. Eso es algo que hay que evitar. Entonces, para comprender la naturaleza de la vergüenza tenemos que remontarnos a cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué es, en qué contexto cultural está, qué educación está recibiendo? Al decir hace rato, tiene relación con la moral, estamos diciendo que aquí está la transgresión como el telón de fondo, ¿no? El transgredir las reglas hace que uno se sienta mal. Imagínate alguien que se fue sin saber de rojo a un velorio cuando todos están de luto. Sí se va a poner igual que el traje indebido que está usando. Entonces, y también depende de la personalidad.
muy importante. Sí, hay Absolutamente, claro, absolutamente. algunos tenemos más propensión a ser, como dicen en España, cara dura, ¿no? Así, que en muchos casos es totalmente recomendable. Este Sí, soy creo que, yo. bueno, entonces la vergüenza ha sido utilizada como un mecanismo de control político también, para generar obediencia, para lograr cumplimiento de las normas, ¿sí? Como un preludio al castigo, es una especie de castigo psicológico, ¿sí? Y al final la gente termina generando miedo a sentir vergüenza, ¿sí? Bueno, entonces, si es un poco de vergüenza, no debería preocuparle a nadie, pues una vergüenza manejable no afecta en absoluto, ¿no? Así que, pues por ahí no, tampoco hay que lacerarse, ¿no? No hace falta, pues, inmolarse para superar esta situación, ¿no? Creo que podríamos incluso reciclar la vergüenza y convertir en un resorte impulsor, en una motivación para aprender lo que nos falta, para hacer Absolutamente, mejor claro. lo que estamos haciendo lo mal, ¿no? Y punto, ¿no? Y quizá con aquí entrando a la parte eh, de las alternativas, aprender a hacerlo bien, porque uno si lo hace mal va a sentir vergüenza, ¿no? Para alguien que baila mal va a sentir vergüenza, para alguien que nada mal va a sentir vergüenza estar en una piscina, ¿no? Para quien que canta mal, entonces es posible mejorar aprendiendo a hacerlo bien o simplemente de antemano diciendo, pues eso no es lo mío, ¿no? Tengo alergia al agua, entonces así, en vez de estar sintiendo vergüenza, ¿no? O también hace Y sentir que puedo ir al agua y no por eso tengo que nadar bien y cantar y no tengo por qué cantar bien, ¿no? O sea, no, es hacerlo, como decías tú, ser una cara dura. A mí me gusta bailar. sí, ¿Quién puede decir si bailo bien o mal? Es un punto de vista. Esto me sí, encanta. Soy una cara dura, hago lo que quiero hacer y trato de no dejar que lo demás me genere la vergüenza, ¿no? También un poco. Pero este sí, tema, ¿por qué lo veo tan importante? Por los chicos, porque es lo que tú dices. En el colegio los manipulan con la vergüenza, después viene el bullying. O sea, la vergüenza es un temón, ¿no? Porque una persona cuando se avergüenza ni siquiera habla, ¿no? Y no hablamos de los sí. adultos, que bueno, estamos también hablando, por lo menos cuando yo hablo en general y veo a ese niño que inmediatamente no puede ni siquiera hablar, porque como tú dices, nosotros como padres, de alguna manera también los educamos de esa forma, ¿no? Sí, una de las mejores maneras de ir superando esto es en un proceso formativo que incluye el trabajo interior de autoconocimiento, que uno aprenda a no identificarse con esa parte avergonzada. Es decir, Bien, te equivocaste, pero tú no eres ese la yo. equivocación, Sí, claro. claro. Entonces hay que separarnos, ¿no? Podemos equivocarnos, ¿no? Nadie está vacunado contra el ESOF. Eso es muy importante. ¿Sí? Y luego entonces sentiste vergüenza, sí, pero tú eres más que la vergüenza que sentiste. Es más, puedes transformar tu vergüenza, que al final todo es energía, emoción que está moviendo, que está disparando energía, en un impulso para hacer lo que está pendiente, básicamente. Entonces podríamos decirle, un poco redondeando esta parte, pues no te avergüences de sentir vergüenza. Hermoso, claro. Además es parte del ser, ¿no? De sentir eso que uno no lo puede manejar. ¿Y qué sería, ahora tú hablabas del sinvergüenza? Sí, aquí creo que primero hay que separar, ¿no? El tema de la vergüenza, sentir vergüenza o no sentir vergüenza más bien, no tiene que estar asociado eh, pues, a un comportamiento moral aceptable, recomendable, deseable. Es decir, el llamado sinvergüenza no necesariamente es inmoral, hay que contextualizar, ¿no? No se tiene que caer en un reduccionismo lamentable que termina banalizando la explicación de las cosas, la comprensión. Eh, hay que preguntarse siempre, yo siempre pido allá
a nuestros aprendices en nuestras escuelas que vienen a formarse, porque nosotros sobre cualquier tema podríamos reflexionar, porque al final se llega a lo mismo, ¿no? Es como un embudo así. Y estamos trabajando con uno. ¿Qué es un sinvergüenza? Es aquel que no tiene moral. Bueno, si lo asociamos en un contexto de corrupción, ámbito político, del que conozco muy bien porque es justamente un área que he estudiado, es un tipo de sinvergüenza, ¿no? Pero si estamos hablando del sinvergüenza, del que superó la vergüenza, del que se trabajó, del que se conoce, del que pues es atrevido. Algunos incluso la palabra atrevido, eh, pues lo ven como algo no Malo. recomendable, ¿no? Y muchas Sí, veces sí, ser sí. atrevido es imprescindible para que no te manipulen o para que no te quedes delegado, para que el tren de la vida no se vaya sin ti. Entonces hay que redefinir muchas cosas, hay que repensarlas. Si la gente tiende a generalizar mucho, evitemos las generalizaciones. eh, no hay nadie general, todos somos particulares. Si el sinvergüenza es un descarado, pues habría que, fíjate la palabra descarado, es como que sin caras. Sin Si, caras. si no, que dé la cara. Si, ahí se ve que está ruborizado, se le cayó la cara de vergüenza. La cara siempre está ahí, ¿no? Sí, y bueno, se le cayó la cara de vergüenza, pero hay otra cara, ¿no? La del cínico, ¿no? La del hipócrita, en fin. Eh, y está también el desvergonzado, que a veces lo asocia con el irreverente, en fin. Es, y está el vergonzoso, el que ya por si acaso se avergüenza, si no llega, ya entra sonrojado, así, ¿no? Y el avergonzado, porque si no hilamos fino, parecería que lo recomendable es ser avergonzado, ¿sí? Tener tanta vergüenza que uno quede paralizado. Entonces ahí hay que Claro que ver, no. hay, tenemos que hilar fino, tenemos que reciclar las cosas, tenemos que redefinir otras y en definitiva creo que tenemos que dejar de asociarla puntualmente con, por ejemplo, el fracaso. Eh, el, la vergüenza no es cuando algo lo haces mal, no debería, si lo haces mal, pues acéptalo. Es que no todo lo vamos a hacer bien, no pasa nada, estamos aprendiendo. Al principio es inevitable pues equivocarse, ¿no? Eh, Tampoco es demasiado grave quebrar la norma, ¿no? Depende de qué norma, en qué contexto así, sí, pero creo que hay que redefinir, cada uno tendría que decir, para mí esto significa esto, así, y no funcionar con parámetros generales que son buenos para un público en general, pero para Pero nadie en no particular, particular, ¿no? Creo que por sí. supuesto. Entonces, en ese sentido, el sinvergüenza habría que definir bien de qué estamos hablando, qué estamos haciendo, pero a veces hay que ser sinvergüenzas, ¿no? Porque la vergüenza nos puede paralizar. Generalmente la vergüenza paraliza, ¿no? Sí, hasta podríamos decir, es que acaso no tenemos derecho a tener vergüenza, ¿sí? Pero por otro lado también es importante no anclar vergüenza a pudor, porque el pudor es bien cultural, es bien, estábamos hablando del Sí, bikini, ¿no? Así que, sí, sí, sí. ¿no? El Y talón, sí. entonces, claro, entonces, muy importante, creo que tenemos que tener un código ético claro, tenemos que conocernos cada vez mejor, tenemos que saber qué han sembrado en nosotros, qué han hecho con nosotros en la familia, en la escuela, en fin, con las influencias religiosas, y después eh, rediseñarnos. Es muy importante. Y ahí guardamos un poquito de vergüenza así para cuando sea necesario, un poco de rubor de vez en cuando puede significar que estamos vivos, ¿no? Que todavía estamos en esta dimensión humana. Y conectarnos con la inocencia, ¿no? Yo empecé diciendo eso, ¿no? Que la Sí, inocencia no siente vergüenza, pero ya es otro nivel, ¿no? Eso ya implica un autoconocimiento, implica un pacto de fidelidad a la vida en su versión plena, y significa ponerle más amor a la vida y también más humor, ¿no? Y darnos cuenta que la vida es incertidumbre, la vida es probabilidades en movimiento, la vida es, pues, asombro, constante, magia,
Y pues pregunta, yo insisto mucho, tenemos que preguntarnos más, tenemos que dudar sin vergüenza, hay que dudar de vez en cuando, es saludable. ¿Acaso no estamos todos desnudos debajo de la ropa? Absolutamente, Podemos ir respondiendo absolutamente. preguntas si quieres, ¿sí? Sí, vamos a ver qué dice. Bueno, Patricia dice, me hacían notar que me ponía colorada, me daba vergüenza cuando los demás se daban cuenta. O sea que lo que decías tú, vergüenza a la vergüenza, ¿no? Sí, algo que me decía en una oportunidad Guaira es, nadie siente vergüenza cuando está solo, Nadie siente vergüenza cuando está solo, correcto, porque no hay quien se lo haga, ¿no? quien se la active, ¿no? Sí, hace falta. Siempre está en relación a la mirada del otro, a la aprobación del otro, a la aceptación del otro. Así que hay que ver cómo nos relacionamos con el otro. Vean, acá dice, acá, muy interesante, Patricia dice, a mí me daba mucha vergüenza fallar, hablar, hacerme notar, aunque sí quería que me vieran. A mirar tú, ¿no? Que por un lado quería que me vieran, pero el otro lado me daba vergüenza que me vean. El ser humano es paradójico. Si el ser humano Absolutamente. es contradictorio, por eso significa humano. Humano significa paradoja, contradicción, misterio y un largo etcétera. Por ejemplo, ¿no? Es así, la vida es así, impredecible, no sabes qué se va a caer en qué momento. En ese momento. Y fue el teléfono, la comunicación. Bueno, es parte también de esto. Y no me dio vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza hablar en público? Te preguntan. ¿Cuál sería una o tu mirada a través de las personas que tienen vergüenza de hablar en público? Pues es falta de experiencia. Por un lado, probablemente ha habido una educación en la escuela o en la familia demasiado rigurosa, así castigadora, demarcando errores, así, que ha lesionado la autoestima. Creo que en este caso eh, hay dos claves para hablar en público sin que la vergüenza le paralice a uno. Por un lado, aceptemos que podemos sentir nervios, que podemos sentir vergüenza, que podemos equivocarnos, aceptemos. Si aceptemos que eso puede pasar, el aceptarlo ya nos quita un peso encima. Si cometemos un error, pues te ríes de ti mismo en público, no pasa nada. Nadie se ha muerto, a nadie le ha fallado el corazón, ¿no? O ha tenido un derrame cerebral por esas circunstancias, o sea, no pasa nada. No hay riesgo. Sí, y en segundo lugar, llenarse de entusiasmo. Una persona que está llena de entusiasmo tiene la mejor técnica oratoria para hablar en público. Lindo. Llenarse de entusiasmo. Ahí, a ver. Bueno, aquí hacen una pregunta, ¿cómo superar la vergüenza? Pero aquí hay un par que las voy a leer antes que digas esa. Antes que me responda esta, Nelly dice, a veces escuchaba que me decían, es tan tímida que le da vergüenza, ya la etiquetaban. ¿Qué hacemos con eso? Cuando todavía ni abriste la boca y ya te ponen una etiqueta. Es tan tímida, a ella le da vergüenza. Esto es muy común, pero muy común. Sí, a medida que uno va creciendo, es importante. Nosotros hablamos siempre allá en nuestra escuela para aprender a vivir, por eso se llama así, Escuela para aprender a vivir en nuestra comunidad Janapacha en Bolivia. Hablamos siempre de que el nacimiento no es suficiente. Haber nacido le convierte, y en Argentina entienden muy bien, solo en hijo de su madre. ¿Sí? Hay que renacer. Necesitamos el renacimiento, ¿sí? Que habría que Absoluto. celebrarlo más que el cumpleaños incluso. Y el renacimiento está precedido de una iniciación que nosotros lo manejamos en un contexto ritual, ¿sí? Y que a su vez está precedido de una serie de formación y pruebas, vencer pruebas. En un contexto chamánico, pues
el ser mayor de edad significa vencer pruebas, ser autosuficiente, tener autogobierno, autocontrol y finalmente demostrar que tú puedes. No importa que tengas vergüenza, miedo, etcétera. Sí, sí. Si puedes hacerlo, está bien, ya eres mayor de edad. Entonces creo que aquí lo que hay que desarmar es el miedo al juicio de los demás, a lo que los demás piensan y que luego se convierte en la famosa opinión pública. Sí, la opinión pública, ¿no? Que eh, tan pesada, ¿no? Tan fuerte, así siempre me la he imaginado como una señora obesa, así, de domicilio no identificado, que está por ahí, pues, con una lengua así, tipo lanzallamas, pues, señalándonos con el dedo, ¿no? Cualquier error que vayamos a cometer, no importa. Aceptemos que no todos nos van a comprender. Aceptemos que a veces, como acaba alguien de decir, podemos hacer el ridículo. Entonces, no le tengas miedo al ridículo porque hacer de vez en cuando el ridículo no hace daño a la salud. Simplemente Al alegra a los contrario, demás. al Claro. contrario, claro. Así que todo lo que hemos Tú, ido hablando, para quien preguntaba cómo superar la vergüenza, ya estamos hablando todo el tiempo de eso, desde hace 20 claro, claro. minutos. Sí, así que si no están Recién, entendiendo eso, voy a empezar a sentir vergüenza. ay, imagínate, recién cuando tú decías, qué interesante, que ser adulto no es tener edad en la cédula. Imagínate tú aquí, en una ley que te designa que tú ya eres adulto a los 16 años, a los 17 o a los 18, sin haber tenido ninguna de estas experiencias, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Porque ahora que te escucho decir, claro, aquí tenemos el concepto de que ya tengo 16 años, soy un adulto. ¿Adulto de dónde? ¿No? Y qué lindo Sí, claro. escuchar que ustedes, para convertir en adulto hay que pasar pruebas, experiencias, ¿sí? Y ya aquí estamos diferentes. Sí, bueno, el mundo está como está justamente por a veces desconectado de lo profundo, de lo sagrado y de la Absoluto, madre tierra. Sí, absoluto. es una vergüenza cómo está el mundo para Y seguir usando ahí la palabra. aplica la palabra. Sí, Acá te preguntan, totalmente. ser tímido, ¿es igual que sentir vergüenza? Pues son palabras básicamente, ¿no? Que reflejan, intentan retratar, describir lo que estamos sintiendo, ¿no? Pues, ¿qué siente una persona tímida? Pues más fácilmente vergüenza, pero ¿qué es la vergüenza? Es esa sensación de rubor que se expresa sonrojando el rostro, es ese bochorno, ese sentimiento o emoción, eh, esa sensación que nos hace sentir incómodos o mal. eh, yo no le daría tanta importancia a no ser que tenga un efecto paralizante, ¿sí? Porque si no, no hay problema, ¿no? Solo ocupémonos de la vergüenza que interfiere. En ese caso, ir aplicando lo que les hemos ido proponiendo. La base de todo, el fondo, es el trabajo interior que nosotros llamamos, el que uno se conozca, que Absolutamente. uno se observe, el que uno se desarme. Esa es nuestra metodología Caraspacha, así, de nuestra filosofía y se llama desarmarse, observarse, desarmarse, rediseñarse. En ese proceso viene la reconstrucción y se posibilita el renacimiento. Es lo que intentamos hacer. Quizá no es fácil, eso es bueno No, admitirlo. Por eso justamente hemos creado nuestra comunidad. escuela. Tómese un tiempo, ¿no? Tómese un tiempo para invertir en llevar su vida a otro nivel, ¿sí? En hacer una especie de ingeniería existencial y superar miedos, vergüenzas, baja autoestima, en fin, esas son cosas que alguien preguntaba dónde surge, en la familia, en la educación, en el contexto cultural en el que nos encontramos, por cómo nos tratan, ahí está el tema del bullying también, está el tema de la discriminación, la opinión pública, el juicio, se está buscando muchos errores. Todos tenemos en la familia una tía que es especialista para encontrarnos un defecto, un error. Eso en la infancia tiene un impacto bastante Muy fuerte, grande. ¿no? Sí, Hay que sí, renacer, es importante renacer. me encanta. Aquí dicen, muchas de estas cosas se terminan de grabar en el cuerpo. En las escuelas, lamentablemente nuestro sistema educativo no trabaja mucho con la inteligencia emocional.
soy docente y trato de cambiarlo. Eh, tú, eh, una labor, ya lo hablaste y lo explicaste desde siempre y siempre lo estás trayendo, que nos tenemos que rediseñar, que tenemos que cambiar. Aquí hablan de la inteligencia emocional, un tema que está bien en auge, pero ¿lo comprendemos, lo practicamos o simplemente es una palabra? Pues para la mayor parte de la gente sí, en realidad tendría que ser incluso inteligencia sentimental, ¿no? Porque la emoción es tan fugaz que, pero bueno, mm, usándolo como sinónimo de sentimiento, básicamente sí se trata, nosotros decimos se trata de observarse, conocerse y desarmarse, desarmar, desenhiervar todo aquello que sembraron en el jardín de tu corazón que te interfiere, que no lo quieres o que te perjudica. Sí, y en ese proceso de irte conociendo y de ir desintoxicándote hábitos, creencias, ideas, fíjense cómo en la familia normalmente se tiende a comer igual. Sí, pero hay un momento en que uno tiene que elegir si esa es la dieta que le sienta bien a Que le uno. sirve a uno, claro. Sí, hay que poner pensamiento crítico, hay que preguntarse y plantearse distintas alternativas. No hay caminos únicos, no hay dietas únicas, no hay terapias que sean buenas para todos. Algunas son espectaculares para uno, pero la misma puede ser absolutamente estéril en otros casos. En definitiva, nosotros llamamos todo esto, lo ponemos bajo el paraguas de aprender a vivir. Si necesitamos aprender a vivir, y podríamos decir aquí usando la palabra que pusiste hoy de moda, Adriana, es una vergüenza no haber aprendido a vivir a los 20 años, a los 30, a los 40. Y recuerdo a esa mujer que a los 96 años en España vino en silla de ruedas a un seminario nuestro diciéndome, Chamanú, quiero aprender a vivir. Nunca es demasiado tarde, pero cuanto más antes, mejor. Claro, claro. No esperar el último momento, obviamente. Pero bueno, también requiere de mucho esfuerzo, como dices tú. Y a veces estamos muy acostumbrados a querer tener las cosas fáciles, ¿no? También. Y rápido. La El zona de cambio confort. rápido. Sí. Claro, zona de confort. Dice, mi hija tiene 5 años y cuando le preguntan en su escuela se paraliza e inmediatamente dice que no sabe. ¿Ves? La niña. Bueno, muchos niños hacen eso. Sí, claro. Ya le enseñaron a sentir vergüenza, ya le enseñaron, ya le hicieron pedazo la inocencia. Sí, hay que recuperar la inocencia, ¿no? Que incluye, pues, una mirada mágica de la vida, sí, donde no tiene que haber ganadores ni perdedores. Esos juegos en el que uno gana y otro pierde deberían ser eliminados del mundo infantil, ¿no? Necesitamos ganar todos, necesitamos aceptar que lo diferente también es normal y que si alguna vez nos sale mal lo que estamos haciendo, pues habrá otra oportunidad para hacerlo y eso nos deja una enseñanza. Creo que todos esos son problemas educativos. Si una niña de 5 años ya se siente así como lo menciona, pues ya le enseñaron, ¿no? A sentir vergüenza, ya le dañaron su autoestima. Eso hay que preguntarse a ver qué estamos haciendo mal educativamente hablando para que una niña de 5 años ya esté con esos problemas. Sí, creo que, pues, eh, sí. Bueno, los niños normalmente, los niños son inocentes y son salvajes también, ¿no? Necesitan más espacio que los cubículos llamados departamentos y necesitan naturaleza y necesitan que se les cuente cuentos y necesitan Correr. estar en sus juegos. Sus juegos son sus rituales de maduración. Un niño que está encerrado es lo mismo que un animal en un zoológico, ¿sí? Ya sea el hogar o la escuela, eh, pues generan estrés, generan malestar. Un niño que no disfruta aprende menos, aprende poco o no aprende. Sí, creo que hay que sacarles más a la naturaleza. Las escuelas deberían salir más al parque, al bosque, a la naturaleza, a la montaña, al río, en fin, y permitir que los niños puedan, pues, aflorar, exteriorizar, utilizar esa energía natural que tienen en ellos, ¿no? Se les está reprimiendo
tenerle a un niño todo el día sentado en una silla, así, además prohibiéndole que mire por la ventana, Sí, sí, un sí, poco más y le sí. ponen así como a los caballos, ¿no? Así que no mire a nada, eso es antinatural totalmente, sí, antinatural. Alguna oportunidad podemos hablar de la educación, Adriana, también, es Sí, un sí, sí, tema. sí, sí, el próximo. Y también la inocencia me gustó también. Aquí también cuando hablamos de la escuela, estoy leyendo en la escuela, en la escuela, en la escuela. Y a mí me resulta que antes que ir a la escuela, ese niño está criado por un papá con una mamá en casa. Entonces también es muy cómodo poner todo en la escuela, ¿no? Hay una corresponsabilidad entre escuela y hogar, ¿sí? Eh, Creo que ambos y luego el contexto, ¿no? El contexto social, la familia, las cosas que le dicen, creo que es muy importante. En el mundo indígena nunca se habla de determinados temas al lado de los niños, por ejemplo, de enfermedades. No se habla porque un niño tiene tanta imaginación, tiene tanto poder en su mente y tanta buena memoria que va a ir fabricando esa enfermedad en él y se va a terminar enfermando. ¿Sí? Entonces, creo que hay que volver a la sabiduría ancestral. El humano, seducido por la tecnología, se ha puesto, después de vendarse los ojos, a correr a toda velocidad sin saber a dónde va. Muy interesante lo que acaba de decir, muy interesante. Mira, porque con esto de las enfermedades, los adultos. Adriana, Adriana, sí, sí, ahora sí. Entendí. Ahora lo voy a poner. Bueno, justamente porque no se escuchó. Lo que yo preguntaba o decía, que te agradezco esto que acabas de dejar, porque los padres tenemos como costumbre igualar a nuestros hijos pequeños contándoles los temas que los hijos no tienen cómo manejar. Uno es como lo que acabas de decir, la enfermedad. ¿Todavía no se escucha? Ahora sí, Adriana. ¿Escuchaste todo o no? Em, Todo lo que escuché, escuché. Entonces lo que escuchaste es suficiente. Es todo lo que escuché. Me parece bien. Sí, continúa Adriana. Esto de que, mirá si será interesante el tema que no se escuchaba. Cuando nosotros, como tú dijiste recién que hay conversaciones, y hablaste de la enfermedad, que no deberían estar los niños. Y yo digo absolutamente de acuerdo contigo y quiero que los que estamos escuchándote lo recordemos, porque los padres, cuando no estamos en función adulto, metemos a nuestros hijos en conversaciones que los hijos no pueden manejar. Entonces yo solamente decía, qué bueno que nos quede lo que acabas de decir, que no podemos igualar a nuestros hijos en conversaciones que son verdaderamente de adultos. Que ya ahora todo el mundo, yo con mis hijos hablo lo que quiero, depende de la edad que tengan nuestros hijos. Un poco lo que me resonó cuando te estaba escuchando, sobre todo con el tema de la Sí, enfermedad. claro. Sí, muy bien, hay tantos temas para hablar. Yo creo que los próximos 200 años podemos seguir tocando estos temas tan interesantes. Básicamente la educación es lo que hace lo que somos, ¿sí? Qué importante es. Eh, sí, vamos a hablar de los niños. Cuando Adriana nos diga, podemos hablar de la educación a los niños, Sí, podemos sí, sí, sí. hablar de, en fin, de todo lo que vaya surgiendo. Hay tantas cosas que Acá están. dicen
Sí, Mira, acá dice, gracias Chamalú, todo lo que escuché, escuché. Hablando de lo que escuchan los niños y lo que escuchamos nosotros de niños. Y cuando tú dijiste lo que escuché, escuché eso, ¿no? Lo que ya está anclado en nosotros que somos adultos, pero que lo escuchamos de niños. Sería un poco lo que Luján te agradece, ¿no? Que es lo que a mí también me resuena. Ya lo tengo grabado, ya lo escuché. Ahora lo que tú dices, ahora hay que desgrabar, desaprender, educarme, ir a la escuela, que yo te dije que en algún momento voy a pasar a Bolivia porque imagino solo conocerte y conocer a una de las personas que pasaron por ahí, una experiencia que todas las personas deberíamos tener, poder estar un tiempo ahí en la escuela del cual tú eres el responsable, o como dijiste, el sí, culpable. totalmente. Absolutamente, sí. Bueno, aquí creo que tengo dos preguntas más. Dice, ¿cómo abordar este tema con mis hijos? El tema de la vergüenza con mis hijos. ¿Cómo lo aborda una mamá? El tema de la vergüenza con sus hijos. Con creatividad, ¿sí? No hay una receta. Creo que hay que conectar una mujer que medita, una mujer que se reconcilia con la naturaleza, una mujer que mira el cielo a la puesta del sol o si no se puede ver desde donde vive Al el amanecer. cielo estrellado al amanecer, ¿sí? Una mujer que tiene tiempo para escuchar el canto de los pájaros, aunque sea unos minutos, una mujer que se detiene a contemplar una flor sin prisa, tendrá germinando su creatividad, su sensibilidad y sabrá, sentirá, desde el mundo invisible se lo dirán cómo hacer algunas cosas, cómo hacer lo que necesita, más aún cuando se trata de niños que son pues la mejor franquicia de la inocencia en la humanidad. Qué lindo, los niños, la mejor franquicia de la humanidad. Bueno, aquí, bueno, dice Silvia, en mi familia me decían callate, están hablando los mayores, cuando yo quería decir algo. ¿Qué podés decir sobre esto? Callate, estamos hablando los mayores. No hay Una vez necesidad, ¿no? escuché, si escuché algo parecido en una cena que teníamos en una casa que estaba hospedado, siempre decían que tienen, los niños están en silencio, ¿no? Los niños no tienen que hablar. Y creo que eh, no aguantó más casi al final de la cena un niño como de 5 años, se puso de pie y le dijo, mamá, mi silencio quiere hablar, No. ¿no? Creo que pues hay que devolverles la voz, la palabra, hay que preservar su espontaneidad, hay que responder con respuestas inteligentes las preguntas que nos hacen. Sí, creo que ningún niño merece una respuesta banalizada, frívola, rápida y carente de profundidad. Sí, y hay que escuchar a los niños, ¿no? Entre esos pliegues de la inocencia hay grandes verdades y grandes enseñanzas que nos están entregando. Bueno, fantástico. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Antes quiero cerrar diciéndoles, la última vez compartimos que Yamalú viene a Buenos Aires, ya está la fecha definida, tuvimos un intento antes, pero aquí estamos con las elecciones, la fecha ya confirmada es 2 y 3 de diciembre. Diciembre, un mes fantástico para cerrar el año, para rediseñarnos, reconstruirnos y comenzar un 2024 de una manera diferente. Así que cerrando, como siempre, Yamalú, lo que quieras regalarnos. Pues en principio agradecerte una vez más, Adriana, por eh, este espacio para compartir, es tan, Sí. sí, tan sabroso, ¿no? Así tan, una degustación del tiempo sagrado que es un placer caminarlo
contigo y con todas las personas que se van sumando, a quienes han estado ahí Gracias. Sí. escuchándonos también desde donde sea que estén. Un abrazo, un saludo desde Bolivia, desde nuestra comunidad Janacpacha, una escuela para aprender a vivir. Y pues yo soy absolutamente eh, recomendador de la rebeldía, de la Mm, disidencia, ¿sí? Del apartarse el rebaño, del ser la oveja negra, la que se convierte luego en felino, en absolutamente. panteras. Decirles atrévanse, atrévanse, no importa si no les comprenden. Creo que es mejor que no nos comprendan y transitar por senderos de autenticidad que estar en una zona de confort comprendidos por todos y que se pudre el alma. Sí, creo Absolutamente. que la vergüenza podría reciclarse y convertirse en un resorte impulsor. eh, y creo que la vida nos está dando siempre más oportunidades. ¿Sí? Nuestra escuela se llama Janaspacha, para quien nos preguntaba. Sí, Janaspacha ¿qué significa significa? Te están paraíso, preguntando. es en quechua. Es una Paraíso. trilogía, en realidad son 4 palabras sagradas. La realidad superior, que equivale a paraíso, Janaspacha; el mundo de lo cotidiano, Caipacha; el mundo de lo subterráneo, de lo desconocido, Ucupacha; y el universo, Checpacha, el orden cósmico. ¿Sí? Esa es la cosmovisión andina. Así vamos y vemos por la vida, y entonces creo que pues la invitación es, y un poco la recomendación de algunas abuelas con las que me formé indígenas, es eh, que sean agradecidos porque cada día es un regalo. Gracias, Adriana. Hasta la Absolutamente. próxima. Un abrazo. Gracias a ti y cerramos con eso. Seamos agradecidos porque cada día es un regalo. Gracias, Yamalú. Hasta el próximo encuentro. Y ya, convocado por lo que preguntaron, vas a hablar de educación. Así que ya vayan haciendo las preguntas. Voy a poner para que tengamos las preguntas de aquellas personas que ya te están escuchando. Gracias. Hasta nuestro Gracias. próximo encuentro. Y para ustedes, para todos, bendiciones para toda la humanidad. Gracias.